Bueno, vamos a empezar este video con el primer tipo de diseño de investigación, con el propósito de ya ir profundizando sobre los temas. Ya primero vimos el nivel, ¿verdad? Ahora el, vamos a ver el tipo de investigación según el diseño, ¿ok? Ya vimos la primera parte que era el nivel, ahora vamos en la parte del diseño. Listo. El diseño de investigación es la estrategia, como les dije antes, que adopta el investigador, ¿sí? Para responder al problema planteado. Entonces, se clasifica en documental, de campo y experimental, ¿sí? Documental, de campo y experimental. Esta estrategia de investigación está definida por el origen de los datos, ¿sí? Primarios en diseños de campo, o sea, cuando indagamos directamente con el objeto de investigación, secundarios en estudios documentales, cuando analizamos documentación relacionada al tema, otra por la manipulación o no de las condiciones en las cuales se realiza el estudio, diseños experimentales o no experimentales de campo. Vamos a empezar con la investigación documental o el diseño documental. Se dice que la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, ¿sí? De lo que está escrito. Es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, que bien pueden ser impresas, audiovisuales y electrónicas. Hay una clasificación muy grande cuando se refiere a estos tipos de fuentes de documentación. Se las voy a mencionar y cuando ya estemos en la clase, pues se las mostraré. Las fuentes impresas pueden ser documentos escritos, publicaciones no periódicas, cuáles pueden ser libros, folletos, tesis y trabajos de grado, trabajos de informes de investigación, publicaciones periódicas que pueden ser prensa, revistas científicas, boletines, documentos de cifras o datos numéricos de publicación periódica, por lo menos informes estadísticos, los informes del DANE, un informe socioeconómico, anuario, memoria, cuentas, documentos gráficos, que pueden ser fotografías, reproducciones, impresiones de obras de arte, ilustraciones, mapas, planos. Las fuentes audiovisuales o de solo audio pueden ser documentos audiovisuales como películas, documentales, videos, videoconferencias. Dentro de las grabaciones de audio pueden estar discursos, entrevistas, declaraciones, conversaciones telefónicas o en persona. Mientras que las fuentes electrónicas pueden ser documentos en internet, páginas web, publicaciones periódicas en línea, diarios, boletines y revistas que sean en internet, publicaciones no periódicas en línea, que pueden ser libros, informes, tesis, documentos obtenidos a través de correos electrónicos, grupos de noticias, foros de discusión. Los documentos digitalizados, como archivos en discos duros, archivos en CD, archivos en memorias portátiles, bases de datos institucionales y comerciales. Esas son las fuentes documentales y todas las variaciones que podemos obtener. Como toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de un nuevo conocimiento. O sea, generar un nuevo conocimiento es lo que se pretende siempre con la investigación. Pero es necesario que nosotros entendamos los conceptos de lo que es un dato, una fuente y un documento. Veamos. Un dato es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una investigación. Según su procedencia, los datos se clasifican en primarios cuando son obtenidos originalmente por el investigador. ¿Sí? Secundarios si son extraídos de una obra de otros investigadores. Cuando hablamos de una fuente, la fuente es todo lo que suministre ese dato o esa información. ¿Sí? ¿De dónde obtuve ese dato? ¿De dónde obtuve esa información? Según la naturaleza de las fuentes de información, pueden ser documentales cuando proporcionan unos datos secundarios y vivas, sujetos que aportan datos primarios, cuando entrevisto a una persona, ¿cierto? Me da unos datos, ¿cierto? Me da una información. Y documento o fuente documental es el soporte material, ¿cierto? O en formato digital
en el que se registra o se conserva esa información. Fíjense que aparece papel, madera, tela, cinta magnética, depende cómo tenga esa información. ¿Ok? Bueno, eh, en este sentido, pues para ampliar las fuentes de información viva, pueden ser las personas que no son parte de la muestra, pero que suministran información en una investigación de campo. Y las fuentes documentales pueden ser, como ya lo dijimos, las fuentes impresas, las audiovisuales y solo audio, y las electrónicas, que fue lo que les hablé ahorita, las definiciones que les hablé ahorita. Ok, bueno, veamos. Eh, ya entraríamos a la investigación, que esta investigación documental puede realizarse en el campo de nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. O sea, estamos hablando de que no es excluyente de la clasificación del nivel anterior, de la clasificación de la investigación por el nivel. Entonces puede ser de nivel exploratorio, descriptivo o explicativo. Y si es así, se clasifican en monografía, consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema específico. Su resultado es un informe de monografía. Podemos hablar sobre estudios de medición de variables independientes a partir de datos secundarios. Podemos hablar, un ejemplo de esto podemos ser un estudio sobre la industria de la confección en Colombia, ¿sí? La industria textil en Colombia, la industria del calzado, en general la industria petrolera en Colombia, ¿sí? Un estudio relacionado de acuerdo a un periodo de tiempo. Ahora, los estudios de medición también de variables independientes a partir de datos secundarios se fundamentan en la utilización de documentos, cifras o datos numéricos obtenidos, procesados anteriormente por organismos oficiales, por archivos institucionales públicos o privados. Se dice que a partir de estos datos se pueden elaborar importantes conclusiones relacionadas con el comportamiento de estado actual de unas variables que pueden ser demográficas, sociales, económicas, por lo menos. Los datos que arroja el DANE nos puede ayudar a realizar un análisis de cuál es la situación actual desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de las condiciones económicas y sociales que en estos momentos, producto de la pandemia, estamos viviendo. ¿Okay? Bueno, también puede ser el estudio de cómo afectó todo esto a la pobreza en el país. El otro es el estudio correlacional a partir de datos secundarios. Se basa en la consulta de documentos de cifras o datos cuantitativos, pero una vez se identifican los valores de las variables en estudio, se procede a determinar la correlación entre estas. En este caso, el investigador no es quien mide las variables, de ahí el carácter secundario pues, de esos datos. Por ejemplo, el estudio sobre la correlación entre la cantidad de desempleados que existen y el nivel de delitos que existan en la ciudad, o el nivel de inseguridad que exista, o el número de atracos que hay en la ciudad. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Cuál es la correlación que existe entre el desempleo y el atraco y el robo que está pasando? ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las etapas que se sugieren para este tipo de diseño? Se plantea que primero que todo esté la búsqueda de las fuentes, como dijimos, que pueden ser impresas, electrónicas, como antes lo definimos. ¿Cuáles serían las fuentes? Dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar. Segundo, una lectura de los documentos disponibles. ¿Sí? Tercero, elaboración del esquema preliminar que vamos a tener. Cuarto, una recolección de datos mediante la lectura evaluativa y elaboración de resúmenes. Vamos a ir resumiendo dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Quinto, el análisis e interpretación de la información recolectada en función del esquema preliminar, porque ya se hizo un esquema preliminar, se filtra. Sexto, formulación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos. Séptimo, ya la redacción de la introducción y conclusiones. Octavo, revisión y presentación final del informe. Entonces, si ustedes analizan este tipo de investigación está basado en
manejar toda una serie de documentación que puede ser de carácter primario, de carácter secundario, acuden a una fuente para hacer un análisis, para hacer una interpretación, para hacer una valoración, para hacer una lectura, para evaluar lo que está ahí. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando estamos tomando datos. Por el ejemplo más vivo que podemos tener en este momento es lo que el DANE nos está ofreciendo en este momento como información para poder a partir de ahí realizar unos estudios posteriores para que con esos datos que ellos nos suministran, con esa información que está ahí, esa fuente que viene siendo dada por los colombianos, por cada uno de nosotros cuando nos hacen esas entrevistas. A mí me ha censado el DANE, pero en estas entrevistas últimas no he tenido la suerte de responder. Entonces, que viene directamente de la fuente, que es las personas que le está sucediendo la situación, y luego se presentan esa información y va a servir para planeación nacional, para las entidades, para los gremios, que puedan caracterizar la situación que está sucediendo en este momento. ¿Okay? Entonces, este tipo de análisis documental de pronto no es posible verlo en la entidad por el carácter, pero de repente el programa de salud ocupacional, en ese tipo, ahí sí de repente sí podemos trabajar y pensar en algún tipo de investigación de carácter documental. Vamos a ver cómo es. ¿Por qué? Porque manejan muchas resoluciones, manejan decretos, leyes, ya los términos no los dimensiono por completo, pero sí pueden estar manejando documentación que es la que sirve para poder hacer luego otros estudios. Entonces tienen que hacer un análisis primero de toda esa información para poder decantar exactamente hacia dónde dirigen posiblemente otro tipo de investigación. Analizar en qué momento se encuentra esto, cómo está la trazabilidad de toda la reglamentación con respecto a determinada temática y vamos viendo como la evolución o el carácter, qué se va diciendo, qué es lo nuevo que va saliendo, cuál es la información que de pronto debemos tener actualizada a las empresas. Listo. Entonces este es el tipo de investigación documental o también se le llama diseño documental.